Si yo quiero hacer una composición de dos funciones, digamos las funciones f y g, yo puedo decir que puedo componerlas de esta forma. Puedo decir la composición de f con g. Puedo hacerlo de esta forma. Puedo decir f de g de x. Aquí está la composición de la función f con la función g. Y esto va a ser igual a que, bueno, esto va a ser igual a f de g de x. Sencillamente lo que estamos haciendo es tomando esta función f y esta función g y le estamos componiendo, son dos funciones, y como resultado estamos teniendo acá una nueva función, esta f de g de x. ¿Okay? O sea, tomamos dos funciones y su composición resulta en esta función que está acá a la derecha. Algo interesante también que se puede hacer es que este proceso de composición de funciones nosotros podemos revertirlo. En otras palabras, nosotros podemos hacer lo que se conoce como la descomposición de funciones. Fíjate, acá a la derecha lo que hicimos fue que compusimos estas dos funciones, pero nosotros también podemos descomponer funciones. Y cuando digo descomponer funciones, sencillamente estoy diciendo que esto no es más que tomar una función y expresarla como la composición de dos funciones. En otras palabras, digamos por ejemplo que tengo esta función. Digamos que tengo esta función h, por ejemplo. Digamos que la quiero, vamos a decir que la vamos a definir de esta forma. Quiero definirla como h de x, por ejemplo. Vamos a hacerla igual a algo. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Vamos a decir que va a ser igual a 5x al cuadrado menos 6x, por ejemplo, más que vamos a decir más 2, por ejemplo. Y todo esto vamos a elevarlo a la tercera potencia. Y acá tengo esta función h. Hice todo esto acá, sencillamente una función. ¿Qué está ocurriendo acá? Si te fijas, la función h lo que está haciendo es que está tomando esta expresión algebraica que está acá en el paréntesis y lo está elevando a la tercera potencia. Naturalmente nosotros podemos ver esto. Hay una expresión en el paréntesis que está siendo elevada a la tercera potencia. Es lo que está haciendo la función h. Entonces, una manera de nosotros escribir h como la composición de dos funciones, lo que podemos hacer sencillamente es buscar la manera de expresar esto que está acá en el paréntesis como una función, ¿ok? Y utilizando otra función, elevar esto que está en el paréntesis a la tercera potencia. Por ejemplo, de esta forma. Digamos, por ejemplo, que yo quisiera que todo esto que está en el paréntesis va a ser una función. Esta función la voy a llamar g. Voy a escribirla acá. Voy a decir que voy a tener g de x va a ser igual a 5x al cuadrado menos 6x más 2, por ejemplo. Esto que está acá en el paréntesis. Voy a representarlo como si fuese la función g. ¿Okay? De esta manera. Pero si te fijas, lo que yo voy a necesitar es que lo que tengo acá en el paréntesis esté elevado a la tercera potencia. Entonces yo voy a tener algo que está en el paréntesis, que lo voy a necesitar elevar a la tercera potencia. Entonces voy a necesitar una función, la voy a llamar f en este caso, ¿ok? La voy a llamar f. Vamos a decir f de x, pero voy a necesitar algo que está en el paréntesis y lo voy a tener que elevar necesariamente a la tercera potencia, ¿ok? Este algo va a ser sencillamente esta variable, una x, ¿ok? Y quizás preguntarás, pero bueno, esto que está en el paréntesis es una expresión con tres términos. Pero si te fijas, la expresión está dentro de un paréntesis. Y aunque tiene tres términos, realmente no necesito escribir más de una sola representación o un solo elemento para representarlo, todo lo que está en el paréntesis. Sencillamente estoy diciendo, hay un paréntesis, entonces voy a utilizar esta x como representación de lo que está en el paréntesis, elevado a la tercera potencia. De esta forma yo voy a tratar de componer de estas dos funciones de esta manera. Voy a componer f con g, porque la idea es, voy a necesitar, para mi descomposición, voy a necesitar componer dos funciones para que me dé como resultado esto que está acá arriba, con lo que empecé. ¿Ok? Necesito
primero dos funciones para cuando las componga pueda tener esto que está arriba como resultado. Si te fijas, déjame escribir esto a la derecha, es importante, quisiera que lo entendamos. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Bueno, h de x, ¿qué es? Esto es sencillamente un paréntesis con una expresión algebraica. Vamos a decir una expresión acá, una expresión. Y es una expresión algebraica, voy a decir, por ejemplo. Pero está en un paréntesis y está siendo elevada a la tercera potencia. Esto es lo que es h de x acá, ¿cierto? ¿Okay? Está elevado a la tercera. Vamos a escribirlo de esta forma. Vamos a decir que tiene acá una potencia. Vamos a decir potencia. Está siendo elevado a una potencia acá. Bien. Entonces, si yo quiero la composición de esta función, voy a decir que la función que voy a utilizar para componer van a ser f y g. Si yo quiero f de g, entonces voy a necesitar la función f, ¿ok? Y definida de esta forma, f de x, y la función g definida de esta forma, g de x. ¿Ok? Entonces, ¿a qué va a ser esto igual? ¿A qué va a ser esto igual? Bueno, por definición, si te fijas, esta definición que está acá, si quiero componer f con g, yo voy a tener f de g de x, esto que está acá, y va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a f de g de x. Pero, ¿qué significa esto acá? Sencillamente lo que estoy diciendo es que para mi función f, cada ocurrencia de x que tenga la función x, yo voy a tener que reemplazarla con g de x. Cada ocurrencia que haya de x en mi función f necesita ser reemplazada con g de x. Entonces, como ya esto lo he escrito acá, g de x va a ser igual a 5x al cuadrado menos 6x más 2. Eso fue lo que yo determiné hacer, porque quise escribir lo que está en el paréntesis como una función. Y acá entonces f de x determiné que iba a ser lo que está en el paréntesis, que a todo el agregado de lo que está en el paréntesis lo voy a llamar esta variable que está acá, x, y la voy a elevar a la tercera potencia. En otras palabras, aquí tengo el paréntesis elevado a la tercera potencia. Es lo que tengo acá, que representa esta parte que está acá. Todo esto que está acá. Bien. Entonces, ahora con esta información, yo voy a tratar de componer estas dos funciones para ver si mi resultado es mi función original. Y así entonces descubrir la descomposición de esta función h. Bueno, ¿a qué va a ser f de g de x igual? ¿A qué va a ser igual? Bueno, si te fijas, yo dije que iba a ser la función f, y por cada ocurrencia de x en la función f, ¿okay? Yo iba a tener g de x. ¿Okay? ¿Qué yo tengo acá en la función f? Tengo f de x es igual a x a la tercera potencia. Entonces acá yo voy a tener, fíjate, g de x, f de g de x. ¿Qué es g de x? Lo que tengo en el paréntesis. G de x es todo esto que está acá. Entonces voy a tener 5x al cuadrado. Esto es menos 6. Menos 6x más 2. ¿Okay? Esto que está acá. ¿Okay? Pero si te fijas, mi f de x tiene un exponente. Este 3 que está acá. ¿Okay? Ese 3 que está acá. Entonces ahora lo que voy a hacer cuando tomo la función de g de x, esto va a ser igual a 5x al cuadrado menos 6x más 2. Entonces lo voy a elevar a este exponente que está acá, a este 3. Entonces a la tercera potencia. Y si te fijas, si tuve como resultado, esta respuesta es la misma que con la que empecé originalmente. Entonces pude descomponer mi función h utilizando la composición de dos funciones que yo decidí llamarlas f y g. Entonces cuando las compuse pude ciertamente obtener como resultado esta parte que está acá. Recordemos, por ejemplo, si hay algo importante en este video es esta parte que está aquí. Es importante recordar esta parte. ¿Ok? Tenemos acá, voy a decirlo nuevamente, esta función h de x. H de x es una expresión algebraica. Está siendo elevada a una potencia. ¿Ok? Y como la quiero descomponer, entonces necesito la descomposición de dos funciones, que estoy llamando a una f y a otra g. Y este es el signo de
de composición de funciones, ¿ok? Entonces acá dije que iba a tener algo elevado a la tercera potencia, y como la definición de f de g dice que es f, y por cada ocurrencia de x debo entonces utilizar g de x, por eso puse esta x acá elevada a la tercera potencia. Esta x representa todo lo que está en el paréntesis. Como está aquí cerrado en este paréntesis todo, lo tomé como si todo esto fuera x, ¿ok? Y entonces lo elevé a la tercera potencia. Entonces tomé lo que está en el paréntesis y lo convertí en una función, la llamé g. Para cuando la combine con f, entonces poder elevarlo a la tercera potencia. Es lo que hicimos acá. Vamos a hacer algunos ejercicios más adelante.